antes de hablar de los alcanos con ramificaciones, vamos a hablar de los radicales, en concreto de los alquilos. En primer lugar, ¿qué es un radical? Pues un radical es un compuesto orgánico que pierde un hidrógeno y por lo tanto le queda un enlace libre que le permite unirse a otra cadena. Y el caso concreto que vamos a tratar ahora es el alquilo. ¿Qué es un alquilo? Un alquilo es un radical que procede ¿de dónde? De un alcano que pierde un hidrógeno. Por ejemplo, el CH4 es ¿qué? Es el metano. Los alcanos terminarán en il o en hilo. Ahora vamos a ver cuándo preferimos una terminación o cuándo preferimos la otra. Pues si yo al CH4, que tendría un hidrógeno, dos hidrógenos, tres hidrógenos, cuatro hidrógenos, le quito un hidrógeno, ¿qué pasa? Que queda con un enlace libre que le permite unirse a otra cadena. Pues esto es el metano y el radical que viene del metano se llamará, cuando esté suelto, le llamaremos metilo. Y cuando ya lo metamos dentro de otra cadena, diremos solamente metil. Si por ejemplo yo tengo CH3, CH2, CH3, es un alcano que tiene 3 carbonos, pues se tratará del propano. ¿Qué voy a hacer? Voy a quitarle un hidrógeno, me quedará aquí CH3, aquí en el medio CH2, en el extremo tendría CH3, una H aquí, otra aquí, pero la H que vendría aquí a la derecha la voy a quitar. ¿Qué pasa? Que tiene un enlace libre y esto aquí se podría unir a otra cadena. Pues si esto viene de propano, es un radical que viene del alcano y tiene 3 carbonos, será el radical propilo. Y cuando lo ponga dentro de otra cadena, diré simplemente propil. Pues de esta forma, igual que he hecho el metilo o metil, podré hacer el ¿qué? El etilo, el propilo, el butilo y así sucesivamente. Existen radicales ramificados. Aquí tengo preparados 3 y vamos a ver cómo se nombran. Lo primero, vamos al primer caso. Cadena principal, esta de aquí. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4. Se trataría, si fuese una cadena normal, sin ramificar, del butilo. Pero resulta que de este carbono, del primer carbono, sale un CH3, un metilo. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Pues para numerar, para poner el localizador, empieza a contar desde el lado donde está el enlace libre. Así que este sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Pues en este caso el radical metilo está en el carbono número 1. Pues ¿cómo se llamaría esto? 1, ¿qué radical le he puesto aquí? Un CH3 que es un metil. Pues 1 metil y a continuación la cadena principal que tenía 4, pues butilo, 1 metil butilo. Este de aquí es igual, lo que pasa que el metil, en vez de salir del primer carbono, sale ¿de dónde? Del segundo carbono. Cuento desde el lado donde está el enlace libre. Este sería tercer carbono, cuarto carbono. Pues en vez de llamarse 1 metil butilo, la cadena principal tiene también 4 carbonos. Es un butilo como aquí. El radical es un metil como aquí. Pero lo que varía es la posición. Está en el segundo carbono. Cuidado que esto, aunque lo he puesto un poco grande, no es la fórmula, no es C4H3. Si queréis lo tacho para que no os liéis, porque solamente está indicando la posición del carbono. Pues como sale el segundo, este sería 2 metil butilo. Y este de aquí, la cadena principal sigue teniendo 4 carbonos, es un butilo, pero ahora sale del carbono número 1, 2, 3, del tercer carbono. Pues ese se llamaría 3 metil butilo, aunque algunos de ellos, como es el caso de este de aquí, tienen nombres especiales. Ya los comentaremos más adelante a medida que nos vayan saliendo.
También existen radicales ramificados con nombres especiales que los admite la IUPAC. Por ejemplo, los radicales iso. ¿Qué quiere decir el prefijo iso? Pongo un ejemplo. CH3, CH, CH2, CH2 y aquí un CH3. Y aquí quedaría un enlace libre. Pues el prefijo iso quiere decir que hay, si esta es la cadena principal, que hay un radical metilo en el penúltimo carbono. Entonces ¿cómo se llamaría? ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4 y cuento también, 5. Pues sería el isopentilo. Y si no utilizo esta notación especial, ¿cómo sería? La cadena principal tiene 4 carbonos, sería butilo, y si cuento desde aquí, desde el enlace libre, 1, 2, 3, el metilo está en el tercer carbono. Pues entonces se llamaría 3, como esto es un metil, 3 metil butilo. Entonces, iso quiere decir que hay un metilo en el penúltimo carbono. Otro ejemplo, si yo pongo CH3, CH, CH3, CH2 solamente, ¿qué pasaría? Que vemos que hay un metilo en el penúltimo carbono. ¿Cuántos carbonos hay en total? 1, 2, 3, 4. 4 sería butilo. Pues esto se llamaría isobutilo, porque hay un metilo, en el penúltimo carbono. ¿Y cuál sería su nomenclatura normal si no utilizo este prefijo especial? Cadena principal sería hasta aquí, 1, 2, 3 carbonos, por lo tanto sería un propilo y tendría un metil. ¿En qué carbono? Primero, segundo, se cuenta desde el enlace libre. Pues entonces sería 2 metilpropilo. Si os fijáis, esto normalmente, ¿qué va a pasar? Se va a escribir de la siguiente forma. Es lo mismo, pero es más frecuente verlo escrito así. Este CH3 y este CH3 lo ponen, voy a borrar esto, así, en forma de V, aunque realmente es lo mismo. Pues el prefijo iso, ¿qué va a ser? Un radical y de este carbono que saldría un CH3 para allá y un CH3 para acá, que se suele poner en forma de V. Segundo caso que vamos a ver. El prefijo neo. ¿Qué quiere decir el prefijo neo? Pues que vamos a colocar 2 metilos en el segundo carbono de la cadena. Vemos un ejemplo. Pongo aquí CH3, CH2, C, CH2, CH3, CH3. Veis que en el segundo carbono de la cadena, como se cuenta desde aquí, desde el enlace libre, tengo colocado 2 metilos. ¿Qué pasa entonces? Que aquí podría utilizar el prefijo neo. Pero cuidado, cuando utilizo el prefijo neo, cuento todos los carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como he hecho con el prefijo iso. Pues si tengo 6, eso sería el neoexilo. Mientras que si utilizase la nomenclatura normal, esta sería la cadena principal que tiene ¿cuántos carbonos? 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, se trataría de un butilo. Pero un butilo que tiene un metil, 2 metiles en el segundo carbono. Pues pondría lo siguiente, 2, 2, dimetil, porque tiene 2 metiles ahí en el segundo. Y como la principal tiene 4, butilo. Otro ejemplo de neo, si yo pongo aquí un carbono, otro carbono, otro carbono y aquí lo dejo abierto, hemos dicho que del segundo carbono, que sería este de aquí, tienen que salir ¿qué? Un metil, 2 metiles.
termino de completar este que sería CH2 y este que sería CH3. ¿Qué pasa con esto? Que aquí tendría 1, 2, 3, 4, 5. Este sería el neo, como tiene 5, pentilo. Y si utilizo la nomenclatura tradicional, esta sería la cadena principal, 1, 2, 3. Por lo tanto, se trataría de un propilo, pero que tiene en el segundo carbono 1 y 2 metilos. Pues pondría 2, 2, dimetil propilo. O sea que, ¿cómo sería la estructura de los isos? Los isos hemos dicho que tiene que la cadena aquí del penúltimo carbono sale un CH3, aquí tendré un CH3 y aquí todos los carbonos que quiera. Mientras que para el neo hemos dicho que tiene que haber 2 metilos en el segundo carbono, empezando por el enlace libre. ¿Cuál sería su estructura? O sea que aquí tendría C, aquí tendría C y aquí que saldría un CH3 y aquí que saldría también un CH3. Y para allá que seguirían todos los carbonos que quisiese. O sea que por ejemplo aquí CH2, CH2, todos los que quisiese hasta llegar a CH3. Lo importante es que en el segundo carbono hay 2 metilos. Ahora vamos con el prefijo sec. ¿Qué quiere decir el prefijo sec? Pues que va a haber un metilo unido al primer carbono de la cadena. Por ejemplo, ponemos el siguiente. CH3, CH2, CH, este es el primero, y aquí le engancho un metilo. Vemos que empieza a contar desde aquí, el primer carbono, y tiene enganchado un metilo. Pues cuento 1, 2, 3, 4, el prefijo sería but, pero que pongo antes, sec. Pero fijaos en una cosa, va a ser sec-butilo, pero entre sec y butilo pongo un guión. ¿Por qué? Porque el prefijo sec actúa como un localizador, como si marcase la posición. Entonces, sec-butilo tiene 4 y en el primer carbono que va a haber enganchado un metilo. Si pongo, por ejemplo, CH3, CH2, CH2, CH, aquí termino y al primero le engancho un metilo, vemos que en el primer carbono hay un metilo. Por lo tanto, utilizo el prefijo sec. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos sería pentilo. Pues este sería el sec-pentilo. No he dicho los nombres normales de cada uno. El primero, si esta es la cadena principal, ¿cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3. Sería un propilo, pero que tiene un metil en el primer carbono. Pues diría 1 metilpropilo. O propil, si ya lo pongo dentro de otro compuesto. Y aquí la cadena principal sería esta de aquí. 4 carbonos sería un butilo que tiene un metilo en el primer carbono. Pues 1 metil, yo aquí pondría O, como va suelto, 1 metil butilo. Entonces sec, ¿qué es? Un metilo en el segundo carbono. O sea que la estructura de los sec será primer carbono, aquí tendrá enganchado ¿qué? Un CH3 y para allá, bueno, pues con su CH2, todos los que quiera. Este sec, ¿qué quiere decir? Pues fijaos en una cosa, que como este carbono está unido a 2 carbonos, es un carbono secundario. De ahí el prefijo sec. Y por último, vamos a ver el prefijo terp. ¿Cuándo utilizamos este prefijo? Pues cuando al primer carbono de la cadena, en vez de tener enganchado un metilo, tiene enganchado 2 metilos. Así que, por ejemplo, voy a poner el siguiente. CH3, CH2, CH2, C, este es el primero, y tiene enganchado en vez de un metilo, 2 metilos. ¿Por qué utilizo el prefijo terz? Porque como este carbono está unido a 3 carbonos, es un carbono terciario. De ahí el prefijo terc. Pues cuento carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues pongo terc guión, como es 6, ex, y como es un radical,
¿Qué pondré? Silo, terc, exilo. Y la nomenclatura normal, esta sería la cadena principal. 1, 2, 3, 4. Se trataría de un propilo, pero tiene 2 metilos en el primer carbono. Entonces sería 1, 1. He dicho 2 propilos, no sé, creo que me confundí, he dicho propilo. 2 metilos. Este metilo de aquí y este metilo de aquí. Pues 1, 1, dimetil. ¿Y qué pongo ahora? Como tiene 4 carbonos, pues dimetil butilo. Por lo tanto, terc, ¿cómo será la estructura? Del primer carbono sale un CH3 y otro CH3, y de aquí ya salen todos los carbonos que quiera, CH2, 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 hasta llegar al último, CH3.